Conexionistas, tenemos nueva entrega y esta vez vamos a hablar de los medios de comunicación y la forma que han evolucionado, sobre todo en esta pandemia. Yo soy Armando Reyigadas y me acompaña Edgar Rodríguez. ¿Cómo estás? Amigos de Conexionistas, ¿qué tal? Pues bueno, un gusto otra vez estar con ustedes aquí y como ya dijo Armando, hoy tenemos una invitada de lujo que nos va a hablar sobre todo cuál es el reto que los medios de comunicación tienen durante y después de la pandemia. Acompáñenos. Nuevos retos de los medios de comunicación durante y después de la pandemia. Interesante tema con el cual nos va a acompañar la vicepresidenta de contenido digital de noticias locales en Univisión, una persona con 20 años de experiencia en periodismo digital y fundadora de Mexis allá por 1998. Edgar. ¿Qué tal, amigos de Conexionistas? Pues es un placer que Hilda García Villa esté con nosotros. Como ya comentó Armando, experiencia hay y de sobra. Hilda, pues muchísimas gracias por conectar con nosotros. Y bueno, mira, platícanos un poco de tu experiencia, sobre todo esta evolución que tú has vivido en carne y hueso del medio tradicional al medio digital y por qué crees que hay que reflexionar en estos nuevos escenarios y retos para los medios. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por esta invitación. Estoy muy agradecida que podamos sentarnos un rato, conversar y reflexionar sobre esta labor. Y como bien apuntabas, pues hay una evolución desde hace unos 25 años hacia los medios digitales por parte, digamos, de la prensa escrita, que fue el que empezó a evolucionar en esto, pero cuya intención para nosotros era justamente la de empezar a ver qué estaba pasando. Siempre hay que ir como viendo hacia adelante cómo se van a ir moviendo los medios. Y empezó a ocurrir con la prensa escrita que se empezaban a hablar de las comunidades virtuales. Empezábamos a ver que había algo diferente a través del internet, muchas de las conexiones que se hacían a través de lo digital, empresas como CompuServe y a nivel periodístico en México, por ejemplo, Infocel, pues era toda esta información que se le daba sobre todo a los empresarios, información en tiempo real para que pudieran tomar sus decisiones. Pero esto empezó a crecer hacia todos y empezó a utilizarse incluso la palabra democratizarse. Hoy en día lo cuestiono mucho, la palabra democratización. Me parece que no hemos logrado las expectativas que muchos teníamos cuando incursionamos en el mundo del internet, cuando pensamos que abrir el canal de comunicación y de conversación que fuera bidireccional nos iba a permitir mejores diálogos y un mejor ejercicio de la democracia. Creo que ahora hay que cuestionarlo mucho más porque no ha sido así, todavía tenemos muchas diferencias y me parece que esa evolución es la que tendríamos que reflexionar y plantearnos en esta situación que estamos viviendo hoy en día con el tema de la pandemia a nivel de, bueno, pues es una situación de salud, pero es a nivel global. Sin embargo, lo que está ocurriendo es que las acciones sociales, económicas, de salud, de empleo, tienen un impacto netamente local. Y me parece que es ahí donde tendríamos que hacer un esfuerzo por reflexionar dónde están ubicados los medios de comunicación a nivel local para poder realmente lograr un ejercicio de democratización de estos medios. De lo contrario, nos seguimos quedando en medidas nacionales, discursos nacionales que no permean y que no llegan a toda la ciudadanía. Ahí es donde pienso que la pandemia nos ha puesto en evidencia todas las diferencias que tenemos, diferencias raciales, diferencias en los accesos a la educación, acceso a una línea de internet para poder educarse o para poder trabajar en línea, diferencias en temas de seguridad social, seguridad económica, de ahorro. Creo que es ahí donde tendríamos que plantearnos qué está pasando y, por supuesto, el rol de los medios locales también para poder trabajar, educar, enviar información, mensajes útiles, explicar lo que ocurre, denunciar y poder establecer conversaciones con las audiencias y con las comunidades locales. Y me gusta mucho lo que estás comentando porque reflexionar en estos momentos sobre el rol de los medios es algo que no he visto como un tema común, no es trending topic, ¿no?
Pensemos de todo, y lo individual y las tragedias que personalmente estamos viviendo todos, pero realmente pensar en cómo afecta esto al medio me parece de suma importancia por lo que ya mencionas. Y quisiera yo preguntarte concretamente, una conversación que existe es pensar en que desde la perspectiva del medio de todos, ¿no? La verdad es algo que se compra, es algo que existe, y entonces, como es un objeto, ¿no? Cualquiera, y más el medio, puede acceder a él. Y entonces se nos vende la verdad como un objeto, como un dato que es accesible, y no como una construcción social, y ahora que tú lo dices, como una construcción local. Esta discusión, ¿dónde la ves tú en los medios? ¿Tú crees que este sea un tema que se esté debatiendo, o es un tema en donde algunos medios ya los perdimos y siguen convencidos en que ellos tienen el único acceso al dato y no están entendiendo estas construcciones que tú mencionas, que se están dando en espacios locales y se nos pierden? Y de ser así, ¿qué hacemos nosotros para ayudar, para exigirle al medio que así suceda? Porque me parece que es fundamental entender esta parte. Mira, Edgar, como bien apuntas, creo que hay poca reflexión sobre el tema. Sin embargo, sí ha habido discusiones internas en varios medios, porque de la misma manera en la cual, bueno, la pandemia al final no pensamos, yo creo que nadie, ni los mismos gobiernos pensaron que esto iba a ser de las dimensiones que es y ha sido, y el impacto que ha tenido. Quiero comenzar por algo que reflexionamos nosotros mucho, y que es el de cómo reconstruimos nuestras propias credibilidades, y hablo en plurales, ¿no? Como medio. Esto es importante porque, como bien dices, esta cuestión de la verdad objeto, pues nosotros siempre presentamos esto es lo que es y consideramos que es como se tiene que presentar, pero pocas veces analizamos y escuchamos lo que la audiencia también necesita saber, o lo que la audiencia está conversando. A veces me parece que tenemos como mundos paralelos, ¿no? Que la comunidad y la sociedad están en un mundo debatiendo algunas cosas, y nosotros seguimos por diversas cuestiones, por cuestiones tecnológicas, por cuestiones financieras, corporativas, empresariales. De repente caemos en una discusión que no es necesariamente la que tiene la sociedad o la audiencia. Y lo primero que yo te podría decir es que necesitamos reconstruir la credibilidad. Y no hablo en particular de un medio, estoy hablando de todos en general, porque cuando tú ves los números en Estados Unidos del Instituto Pew, ¿no? O cuando ves todo lo que se empieza a hablar sobre qué tanto se cree o no en lo que manejan los medios, sabemos que ha habido una caída en la credibilidad por razones diversas, pues en las cuales hay algunas encuestas que dan hasta un 41% de credibilidad a los medios, cuando antes era una credibilidad pues prácticamente del 80-90%, y esta caída pues tiene que ver justamente con eso, que no estamos donde la conversación está. Pero hay otros elementos tecnológicos, te digo, financieros y corporativos, que nos han llevado a ello, que vale la pena reflexionar. El primer punto que a mí me pareció interesante, que nos ha hecho hacer un freno, es cómo la pandemia sacó todas las diferencias, que si bien ya estaban ahí, sacó las diferencias de la comunidad. Y te puedo decir desde las tecnológicas, las de salud, las del trabajo, las financieras, las raciales. Y cuando empieza a ver todo esto, nos empezamos a dar cuenta de que hay cosas que no estamos contando, o que nuestra narrativa, nuestra construcción social de la narrativa, de lo que está pasando, estaba en un lugar y no necesariamente en donde estas diferencias tan marcadas están. Había cosas que se daban por sentadas. Y te diría que en este momento tenemos los retos de debatir qué está pasando, pero también desde cómo producimos la información. En este momento nosotros tres estamos haciendo una producción remota, pero esto que estamos haciendo antes no era tan fácil que la ejercieran las redacciones. La segunda es que hoy se vale en muchos medios que la calidad con la que se trabaja antes, y por ejemplo la televisión que presentaba grandes producciones, pues ahora sale la gente o el ancla, ¿no? el conductor del noticiario, aparece en la sala de su casa, y también se vale que ocurra. O sea, no es la cuestión de la producción
la que la gente está viendo, sino que realmente se ha ido a ver que tenga contenidos. O sea, en este momento sí creo que hay una necesidad de la audiencia por buscar los contenidos que le interesan. No es el dame la mejor producción, no es el de dame donde salen más vueltas, el micrófono donde aparezco 4 veces, ¿no? Es realmente dame un contenido. ¿Por qué? Porque dejaron de creer en medios, dejaron de creer en los liderazgos políticos que han estado rebasados por la pandemia, dejaron de creer en especialistas, dejaron de creer en muchas cosas, y lo que necesitan es tener información que les permita manejarse y navegar esta pandemia, sobre todo a nivel local. Dime dónde me puedo ir a hacer el estudio, dime dónde puedo encontrar un trabajo, a qué negocios hay que apoyar o se pueden apoyar a nivel local. Dime, por favor, dónde puedo y cómo puedo ejercer, dónde pueden mis hijos estudiar, dónde puedo conseguir una computadora, cómo me conecto de mejor manera. Hay familias que dentro de nuestras diferencias sociales, pues sobre todo, y hablando de las comunidades latinas, pues hay comunidades donde su único referente con la tecnología era un celular, no una computadora, no una conexión a internet, sino era el celular. Entonces, todo este tipo de cosas es cómo ayudamos y cómo planteamos a que esas diferencias se ataquen. Venimos prácticamente de 10 años de innovaciones tecnológicas, pero pues que realmente no le han llegado a todos. Los medios como tales creo que estamos listos para un cambio, y a mí me parece que la televisión, que había estado un poco más, no sé si reacia, pero que de alguna manera no había llegado toda la evolución tecnológica una cosa es digitalizar tus contenidos y otra cosa es rodearte y hacer que tus contenidos tengan nuevos productos o subproductos en plataformas digitales, pues no había llegado del todo, y me parece que se aceleró por años, ¿no? O sea, lo que no habíamos logrado quizá en algunos meses lo logramos, en algunos años lo logramos en unos meses. Y hay que empezar a entrenar redacciones, y hay que entrenar a la gente de ventas y a las de promociones, y ahora hablamos de Slack, hablamos de Zoom, hablamos de Asana, de Trello, pero me parece que lo más importante es de qué vamos a hablar con las comunidades, de qué vamos a hablar con nuestras audiencias. Y ahí me parece que está lo importante en nuestras reflexiones. ¿Cómo le vamos a llegar a la audiencia? Tenemos muchas plataformas nuevas, tenemos Facebook Groups, tenemos un podcast, podemos hacer live blogs, podemos hacer infografías, visualización de data, podemos hacer interacciones en redes sociales y manejar otro tipo de conversaciones, podemos hacer corroboración de datos, ofrecer más contextos, pero ¿de qué tenemos que hablar? Y aquí es lo que me parece más importante. Nuestra reflexión en el campo local se tiene que establecer en cuál es la situación económica, cuál es la situación de los grupos migratorios, cuál es la situación a nivel educación, el cambio climático, qué está pasando con la justicia racial, con los temas de salud, con los impuestos, con las partidas presupuestales para las acciones, qué está pasando a nivel laboral y las decisiones gubernamentales. Me parece que todos estos son temas que, si bien las decimos, muchas veces han quedado relegados por estar ejerciendo más bien estamos analizando más lo que pasa a nivel político y a guerra de declaraciones, más que realmente pensar y saber qué está pasando con nuestra comunidad. Ahí creo que está el gran reto de los medios, y sobre todo a nivel local, que han demostrado ser los grandes ganadores en esta situación, sobre todo porque la gente se ha preguntado o ha querido resolver su tema y navegar el tema de la pandemia a un nivel local. No puede ser a nivel ni nacional ni a nivel internacional, tiene que ser a nivel local. Perfecto, Hilda. Entonces, en este tema yo tengo una teoría que es la del pequeño hermano. ¿Qué significa esto? Que contrario a la novela de George Orwell, nosotros los ciudadanos somos los que tenemos un acceso a una serie de cámaras con la que estamos todo el tiempo, pues, revisando todo lo que hay a nuestro alrededor, ¿no? Si alguien tira basura, si no se pone el tapabocas, si maltrata al perro, etcétera, etcétera. Es una especie de gran hermano al revés, ¿no? Basado en esto y basado en lo que tú dices, que la gente ya está buscando contenido sobre la producción, es decir, ya dejaron de creer en las grandes corporaciones. Ahora, y sobre todo, fíjate, estábamos comentando el otro día con Edgar, el tema de que en Amazon
se acabaron los micrófonos, se acabaron las cámaras de podcast, porque la gente está empezando a crear mucho contenido, está creando pues de todo, ¿no? De contenido deportivo, gente que te enseña a hacer pan, gente que te enseña a criar perros, vaya, es un universo que hay allá afuera. Aquí siento yo que está ocurriendo algo muy curioso. Es posible que la gente común y corriente con acceso a una tecnología que no es necesario invertirle gran cosa, empiece a rebasar a las grandes corporaciones, a las cadenas tradicionales. Mira, yo creo que eso ocurrió ya hace tiempo, ¿no? Algunos medios, no creo que todos, pero yo creo que ya ocurrió que hace tiempo vimos, por ejemplo, en el 2004, la palabra del año, según la revista Time, era blog, ¿no? El blog. Uh-huh. Y era una explosión de blogueros por todo el mundo. Y después tuvimos con YouTube y tenemos una explosión de influencers por todo el mundo. Y yo creo que existen, y qué bueno que existan. No creo que sea un problema como medios. La cuestión es que para que ellos o para que un medio realmente tenga éxito tiene que ser relevante. Es decir, pueden hacerse todos los contenidos del mundo, cosa que además me agrada que haya gente generando contenido en todas partes, pero ese contenido tiene que ser relevante. Es un contenido que tiene que ser importante para la audiencia y que la audiencia también pueda decidir, ojo, si cree o no en esa verdad objeto de la que mencionábamos al mero principio. Y también pues se corren riesgos. No tengo ahorita, en este momento, no tengo la cifra exacta, pero cuando se hablaba de las vacunas previo a la pandemia, los anti-vaxxers, ¿no? Los que no se querían vacunar, había muchas más páginas en internet con gente, o sea, con comentarios o con ideas de gente en contra de la vacuna que a favor de las vacunas. Es decir, quiere decir que hay una buena porción de la población generando contenidos que creen como verdad y que bueno, ahí sí me parece que tenemos que pelear los medios y todos los generadores de contenido por buscar contextos y por hacer una corroboración de datos y hechos. Porque también es verdad que cualquiera puede hacer contenidos y también ahí se nos pueden ir muchos elementos pues que nos han llevado a el concepto que se acuñó prácticamente en el que habrá sido como 2010, 2011, que era el de la burbuja de los filtros, ¿no? O el kailismo, que era, bueno, este señor cree que no nos debemos vacunar, rompe con cualquier idea y solamente lo que escribe en sus redes sociales y que su gente le contesta o emite un comunicado en YouTube o en su blog y solamente esa gente le responde, entonces piensa que todo mundo está con esa idea, pero después tienes al del otro lado que piensa igual, pero jamás esas dos realidades se juntan y generan el debate y me parece que esa es una gravedad y eso es terrible lo que nos está pasando porque nos pasa hoy en día con todo lo que se está suscitando en nuestras comunidades, a nivel religioso, a nivel político, a nivel de las vacunas, a nivel de si se abren o no las playas, a nivel de elementos clave donde no hay una discusión real, donde mi realidad es la mía y esa es la única que creo, y donde ha habido este tipo de burbujas donde incluso la gente se preguntaba y decía, yo veía en algunas redes que preguntaban, ¿tú conoces a alguien que está enfermo de COVID? No, ¿verdad? Pues entonces como no conoces a nadie, esto no es verdad. Entonces me parece que hay que tener cuidado con el exceso de información y también con el exceso de no corroborar los hechos. Eso sí, me parece que es un trabajo sobre todo de los medios que estamos, que hemos recuperado credibilidad o armando credibilidad o reestructurando esa credibilidad en la cual lo que nos va a defender frente a ese exceso de contenidos es justamente el de corroborar los hechos y hacer un contexto de cada una de los contenidos que consideramos sean relevantes para las audiencias. Claro, y aquí fíjate que sí tienes mucha razón en ese tema en cuanto a problemas graves y problemas que se pueden estar suscitando y cuestiones como pues, el COVID, etcétera, etcétera.
Pero aquí lo que yo me gustaría explorar, y es por donde yo me estaba queriendo ir, es la cuestión de contenidos más bien diseñados para ciertos grupos. ¿Por qué? Porque yo prendo un noticiero y sí me entero lo que pasó en el país, etcétera, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, por aquí, por allá. Pero creo yo que estamos llegando a un nivel un poco más puntual, vamos a decirle de alguna forma. Es decir, la gente ya está buscando información que a ellos les agrada por alguna razón, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Un fanático a los videojuegos, bueno, pues se va a estar muy interesado en escuchar un programa, un podcast, a un influencer que haga una prueba del nuevo videojuego que está ahorita de moda, ¿no? Y así puede ocurrir con mucha gente. ¿Cómo pueden enfrentar ustedes como grandes medios estas necesidades tan puntuales y tan pequeñas de cada uno? Pues ahora sí que vamos a decirle comunidades. Bueno, es justamente lo que te iba a decir. Yo creo que son audiencias que se han vertido o se han convertido en comunidades. Lo primero es, yo creo que los medios fueron los primeros en hacer este tipo de fragmentación. Si tú te acuerdas, y bueno, voy a apelar un poco a nuestras edades, ¿no? Pero cuando veíamos la tele... Iba a decir que no lo dijeras, pero ya lo dijiste. Bueno, nada más voy a hablar de cosas que ocurrieron hace poco, ¿no? Pero cuando veías la televisión, tú veías en la programación segmentada, es decir, en la mañana estaban los noticiarios, a mediodía la programación era presentaba información, no sé, de cómo hacer cuestiones de cocina, belleza, sí, más como para la mujer. Después regresábamos a algo un poco de variedades, en la tarde había un noticiario, seguíamos como con la programación de, diversión, novelas, entretenimiento, programas cómicos, y regresabas y el noticiario de las 10 de la noche, ¿no? Es decir, había ya una segmentación para lo que a ti te interese y a la hora que lo podías ver, porque bueno, seguramente al considerar a las amas de casa como tales, pues por eso había esa programación en la mitad de la mañana, los noticiarios en la noche, y la segmentación ya existía. Pero después vino incluso la televisión por cable. Y la televisión por cable, pues lo primero que vimos fue MTV, ¿no? Y era un canal dedicado solamente a los que les interesaba la música y en video, ¿no? Era como te lo iban a presentar. Y después tenemos ESPN para deportes, y después tenemos cómo se van fragmentando. Y se va haciendo esa fragmentación por audiencia. Es decir, este no es un fenómeno nuevo. Creo que ha ido ocurriendo a lo largo del tiempo, y luego tienes un CNN donde ya incluso los noticiarios pues dejaron de ser en estos fragmentos en la mañana, en la tarde y en la noche, y pues pasaron a ser durante todo el día. Y lo mismo en Internet. En Internet incluso cuando comenzamos me acuerdo que hacíamos una portada en la mañana, una en la tarde y una en la noche, y ahora es tiempo real, ¿no? Ahora tienes que estar actualizando todo el día tu portada, porque si no pues es como que no estás actualizado. Pero esta fragmentación de la que hablas yo creo que ha existido siempre. Y antes, bueno, a nivel no de redes o de tecnología, pues eran los famosos clubs, ¿no? O sea, era el club para cada una de las actividades. Tienes gente que le gusta el golf, gente que le juntaba el soccer, pero también hay como estas cuestiones. Siempre ha existido la tendencia a irnos hacia ese lado. Y me parece que ocurre acá. Tienes razón cuando dices, ¿y ahora cómo le van a hacer los medios tradicionales? Bueno, yo creo que se vale que las comunidades existan, pero a mí me parece que nosotros tenemos que cambiar nuestras narrativas también. Cuando de repente alguien tiene que contar y alguien tiene que denunciar qué está pasando también en tu comunidad, porque puede ser que haya un gran club o una gran comunidad, pero pues a través de esas comunidades también se juntan dineros, también hay impuestos, también hay cuestiones raciales, también hay cuestiones laborales, decisiones gubernamentales, si se hacen impuestos o no sobre diversión o cuestiones de venta y compra en Internet. Es decir, hay muchas cosas que puedes hablar y que me parece que los medios nos puso en evidencia la pandemia, que tenemos que hablar también de esto. Ahora, sí me parece que adicional a cómo se cubren los medios, tenemos que pensar qué va a pasar con la comunidad, con la sociedad. ¿Qué está pasando en la sociedad, en sus cabezas? A mí me parece que a veces nada más pensamos que se emiten contenidos porque se tienen que emitir y ya, y porque esto es importante, pero es ¿qué va a pasar con una sociedad que va a salir, y esperemos que ya pronto, ¿no? Pero como van los números no lo veo muy pronto, pero
que pueda salir de esta pandemia y que de repente, ¿qué es lo que ha pasado? Psicológicamente, pues tendrá que haber pues podríamos decir resiliencia, una mayor preocupación por las cuestiones de seguridad, no sé si de austeridad. Hay gente que comenta que ahora pues ha comprado menos, o que, no nada más por la pérdida del trabajo, sino incluso se da cuenta que hay cosas más importantes, o se ha volcado hacia el interior, hacia su propia casa, no solamente hacia lo que es hacia afuera. Ciertos elementos de autosuficiencia. Hemos visto que mucha gente empezó a sembrar en sus casas en pequeñas macetitas, ni siquiera si tienen una granja o tienen un jardín, no, algo pequeño. Me parece que hay que repensar en dónde va a estar la comunidad para que realmente los contenidos que hagamos sean relevantes. Y eso implica, incluido el entretenimiento. Yo hablo de los medios y he hablado desde el punto de vista informativo, noticioso, pero tienes razón, también hay que ver en dónde se colocan los medios en el entretenimiento. Yo no sé cómo se va a transformar ahora el tema del entretenimiento, pues si tendrán que hacer más streaming, ¿no? O los medios tendrán que pensar cómo hacen, si ahora hay que pagar por ciertos contenidos para poder hacer el negocio, porque incluso los anunciantes han cambiado su manera de operar. Ha habido una tendencia a que crezcan los apps relacionados con música, pero también de ejercicios, también apps de repartidores, ¿no? Porque están buscando que se distribuyan cosas. Entonces, me parece que todo esto lleva a una transformación que va más allá de lo que hemos estado viviendo, y habría que entender dónde está la comunidad para poderle realmente dar contenidos que le apetezcan. Y en ese sentido, me parece que hay que ver en el entretenimiento, sobre todo, por lo que estás mencionando, ¿no? Que es un poco más como los hobbies. Hay que ver también cómo ocurre a nivel generacional, porque tampoco ni toda la gente pertenece al mismo sector económico, social o educativo, pero generacionalmente también hay una gran diferencia. El Global Web Index publicó en fechas recientes, ¿no?, las gráficas de cómo iba aumentando el consumo de medios de acuerdo con cada generación, que me parece súper interesante. Y hace una división de, por ejemplo, la generación Z, ¿no?, donde, bueno, su preocupación ahora durante la pandemia, o donde se ha refugiado o ha consumido mayor contenido, es relacionado con la música. Los millennials están más enfocados, según este estudio, a cocina y cuestiones de salud. La generación X ha estado consumiendo más videos online e incluso ha retomado a la televisión. Y por el contrario, los boomers, que son más de la televisión, han empezado a buscar más contenidos de entretenimiento en línea, ¿no? Ver películas o empezar a ver series en el internet. Y los resultados, curiosamente entre todos, los resultados, más que buscarlos en medios tradicionales, los buscan en internet. Los resultados o los números, relacionados con el COVID. Cómo van sus propias comunidades y su propio país, ¿no? En este sentido. Entonces, cuando tú ves este tipo de cosas, creo que tenemos grandes retos si queremos mantenernos. Si queremos mantenernos como negocio, si queremos mantenernos como referente de la comunidad, como constructores podríamos decir elementos de fortalecimiento de una democracia, me parece que tenemos que entender dónde están las comunidades, dónde están de acuerdo a su generación o a su consumo informativo, y dónde están también de acuerdo al espectro socioeconómico. Sobre todo lo retomo y lo insistiré mucho, porque se ha puesto en evidencia las grandes diferencias raciales, económicas y sociales con esta pandemia, ¿no? Hilda, creo que quiero reflexionar contigo o construir una reflexión alrededor de la palabra representatividad. No sé si tú veas un riesgo en el sentido de hablarle fragmentar e identificar las pequeñas comunidades, encontrar información que les es relevante,
establecer un diálogo con ellos, ¿no? Para empezar a construir ese puente de comunicación que no existe, o que si existe, la significación de lo que es representante me parece que se pone en riesgo, porque entonces se pulveriza el mensaje y también se pulveriza la significación. Entonces esto es lo que es representante para mí, para mi pequeña comunidad. Pero retomando estas conversaciones desde lo que propone Armando, de bueno, el micro observador, y lo que tú dices de tenemos que entender esta segmentación para ser importantes para ellos, no estamos garantizando que esa conversación se va a quedar ahí, y no estamos pensando entonces en la suma de esas comunidades, porque me parece muy complicado reflexionar en esos niveles de segmentación, por ejemplo, de términos como nación-país, democracia. Y eso lo veo, y quizás es una apreciación, no quizás, es una apreciación sesgada en el momento que yo observo, por ejemplo, este movimiento antimáscara, en donde es una pequeña comunidad que habla sobre lo que a ella le importa, que son sus libertades, y pudieran tener conceptos con los que no estamos de acuerdo. Entonces, hablarle a esa comunidad en los términos que a ella les interesa, a esa comunidad no le interesa el bien común, no le interesa el bien del otro. Pensar en una conversación sobre democracia con una comunidad de ese tamaño, me parece que pudiera ser inclusive un poco generar este rechazo, ¿no? Y que el resultado sea justamente el opuesto. Entonces, creo yo que a lo mejor insistir demasiado en este componente de segmentemos porque es lo que hay, porque es lo que había habido, cubiertos en esta cultura del consumo de cualquier tipo de información que tiene que ser a través del espectáculo, porque si ya no es el espectacular, entonces ya no me interesa. ¿No ves tú que estemos quizás avanzando en un camino que genere incentivos perversos? Bueno, creo que voy a partir de dos elementos. La tendencia a la segmentación me parece que ha sido una tendencia que tiene que ver más con el corte económico o de nicho, ¿no? Para poder ser exitoso a nivel de medio, y a nivel de clubs, y a nivel de grupos. Me parece que esa parte es importante. Tienes razón, y por eso hablo mucho de la burbuja de filtros, y que la gente parte pues de la realidad con la que está contenta y no ve la otra. A mí me preocupa, y tienes toda la razón, pero al mismo tiempo, cuando hablo de las segmentaciones, ¿cómo le vas a hablar a ese segmento? Porque llegar y decirle a un grupo con cierta preferencia, ¿no? Vamos a hablar política, vamos a decir cierta preferencia política, plantear las cosas donde tiene que hablarse del otro, me parece importante. Yo el otro día hacía un referente donde antes los medios presumían de tener plumas diversas en sus páginas. Era como una presunción, y me parece que se ha ido olvidando. Me parece que hemos sí olvidado la interlocución con otros grupos que no sea con el que yo estoy contenta. Y vuelvo y retomo este fenómeno en Facebook, donde definitivamente ocurre, ¿no? Donde yo estoy con mis amigos y entonces yo pienso que todos van a votar por una persona porque pues coinciden con mi punto de vista, y se me olvida que existe lo otro. Y me parece que los medios hemos caído en ese error. Yo, cuando ganó Donald Trump en Estados Unidos, me pareció muy importante la reflexión de ver que muchos medios habían caído en la idea de que ganaba Hillary por lo que veían en sus audiencias, en sus comunidades, y no veían que había una realidad que no es la propia de ese medio, ni la propia de esa audiencia. Es decir, hay otra realidad, y esa realidad hay que cubrirla también para poder entenderla desde esa misma perspectiva. Y hay que explicarla, porque si no, el riesgo, y no creo que sea nuevo el fenómeno, pero el riesgo que corremos es que se nos olvide que existe otro. Y por eso ponía yo el ejemplo del kailismo como tal, porque justamente es un fenómeno que ocurre desde los 70, cuando era una chica crítica de cine que decía: yo no conozco, que solamente conocía, ¿no?, a un votante de Nixon. Claro, pues sí, pues tu grupo de amigos solamente estaba pensando eso,
pero tienes que ver que hay otras realidades y eso es lo que creo que nos falta. Y dentro de la segmentación, dentro de las explicaciones, dentro del grupo que le tienes que hablar en un tono a unos y en un tono a otros, o usar unas palabras con unos y con otros, porque las audiencias son diversas también de acuerdo al nivel educativo, al nivel social, o en el caso, voy a hablar del caso de Estados Unidos, pues hay audiencias de diferentes países también, de orígenes diversos y lenguajes diversos, entonces tienes que hacer el esfuerzo de llegarle de una manera a esas comunidades, pero donde se plantee la realidad del otro, no nada más vas a cubrir una parte, ahí es donde me parece que es lo relevante. Lo relevante no tiene que ser lo que a mí me gusta, es lo relevante para esa audiencia. Lo próximo, no nada más es lo mío, es lo próximo, que es lo próximo, lo prójimo, ¿no? Lo que está cercano a mí y estamos conviviendo en esa misma comunidad. Creo que los valores periodísticos a veces se nos han ido y se han sesgado. Y la verdad es que haciendo como una reflexión el otro día donde quería yo como darle un marco teórico a lo que estábamos haciendo, pues me fui al informe Hutchins, ¿no? A la famosa Comisión para la Libertad de Prensa, que se publica en 1947 y donde la idea era precisamente, ¿no?, buscar cómo podría hacerse un mejor estudio de las audiencias y cómo era el rol social de los medios, a pesar de que tú tengas pues ciertos públicos, porque es cierto que aunque seamos masivos o los medios se califiquen de masivos, pues no es verdad, llegan a ciertos segmentos siempre, le vas a llegar a ciertas audiencias que tienen interés en que les cuentes esas historias, pero se puede hablar de todos los temas para todos esos grupos, dando los diversos ángulos, y creo que esa es la realidad o el compromiso del periodismo. No quedarte con un solo tema y no quedarte solamente con las mismas fuentes. Creo que tenemos que retomarlo. Y cuando hablaba de la teoría de la responsabilidad social, que es al final lo que sale a partir de esta Comisión de la Libertad de Prensa, pues se habían detectado ya en los 40, ¿no?, cuestiones del poder primero de los medios, o de que estuvieran subyugadas a grandes empresas, o que se habían resistido los medios al cambio social y no se reflejaba la dinámica de una sociedad cambiante, ¿no?, constantemente, o a la vez había contenidos que de pronto caían en el amarillismo o el tratamiento era superficial. Estamos hablando de los 40, no estamos hablando del 2020, y donde hay fenómenos que son muy similares y donde la invitación a los medios era el de acogerse a la verdad, ¿no?, a la exactitud de los medios y al interés general. Es decir, por más que yo te diga a ti, porque estás segmentado y te voy a contar una realidad, es de interés general que sepas qué pasa con los impuestos, qué pasa con el racismo. Es de interés general para ti saber qué pasa con esto y explicar que cuesta mucho trabajo, sí, pero hay que hacerlo. Pero a la vez se tendrían que convertir en foro. Creo que lo que no hemos hecho es convertirnos en un foro de críticas y de opinión, lo que decía hace un momento. Había medios que antes se vanagloriaban de tener diversas plumas y hoy en día pues solamente se quedaron con algunas o los que les consideran mayor redituabilidad y no económica por lo regular o por el clic y no necesariamente por lo que dicen o por el pensamiento. Y lo otro pues es también cómo invitar a la ciudadanía a participar. Hay un fenómeno que se dio en los medios, sobre todo en la primera década a partir del 2005, 2010, y una de las cosas era el periodismo ciudadano, ¿no?, donde es esto de las pequeñas cámaras y los blogs y lo que podría ocurrir donde todo esto se conviertan en fuente, que me parece muy interesante retomarlo. Pero el ejercicio que debe existir, y que a veces los medios han caído en esta tentación, es que cuando ven algo que se viraliza o que algo tiene éxito, lo reproducen igualito, como se reproduce una declaración de un político. Y sobre esa declaración nos vamos, o sobre ese video viral, pero sacamos de contexto completamente o la frase o lo que mandó o emitió ese bloguero, ese youtuber, o como lo quieran hacer. Al inicio de la pandemia hubo una youtuber muy famosa, famosa y no me acuerdo el nombre, perdón, pero era una chica venezolana que empezaba a hacer una crítica sobre la pandemia
y empezaba a decir cosas, eran 7 elementos más o menos lo que decía, y entre ellos hacía una crítica sobre las toallitas estas llenas de cloro, donde decía, miren, esto ya se venía a venir, porque miren cómo en la etiqueta utilizan la palabra coronavirus, esto quiere decir que es una perversión, bueno, una serie de cosas. Y el ejercicio que hizo la agencia de noticias Reuters fue agarrar porque como tenía mucha relevancia en la audiencia, pues no lo presentó tal cual y dijo, miren lo que está pasando en las redes, ¿no? Sino que lo que hizo fue hacer una corroboración de hechos de cada uno de los puntos que se iban diciendo, donde pues ya quedó comprobado que la chica pues realmente no tenía ningún fundamento con lo que estaba diciendo. Me parece que ese es el rol de los medios. Es un tema de interés para todos, es un tema de trabajarlo. Hay que instar realmente a los medios también a, podríamos decir, a ser como un dinamizador, digamos, del pensamiento y de realmente dedicarle tiempo a analizar las cosas. Ahora, me voy del otro lado y me voy del lado de los medios, pues los medios están sufriendo, no ahora, sino desde hace prácticamente 20 años, pues han estado sufriendo un declive en los ingresos por publicidad. Hay un declive también de audiencias, han recortado personal, se recortaron en muchos departamentos, se han recortado los centros de investigación, ¿no? Entonces se han quedado con la nota del día a día y se han perdido recursos para periodismo de investigación y dedicar a análisis más largos o más profundos sobre los hechos. Y ahora con todo lo que está pasando hemos visto que hay medios que incluso están recontratando gente que se había perdido en redacciones, como por ejemplo especialistas para la cobertura en temas raciales. Entonces me parece que tendría que haber un replanteamiento de cómo hacemos una mayor investigación en los medios, de cómo los medios no toman como verdadero lo que ocurre en las redes, porque si el fenómeno, como decían, el fenómeno de la tía que comparte todo en Facebook y comparte todo en WhatsApp y demás, si ese fenómeno se traslada a los medios es que estamos perdidos. Puede haber infinidad de generadores de contenido, siempre lo he sabido. Lo que hay que hacer y lo que sí marca la pauta y la diferencia con el periodismo, aún a pesar de segmentaciones por nicho, porque tiene que emitir mensajes que lleguen realmente a esas audiencias, tendría que ser el de dar contextos, verificación de hechos con temas que sean de interés general. Me parece que es la única manera de poder establecer diálogos, de lo contrario, pues sí nos quedamos en estas burbujas informativas donde pues no vemos otra realidad más que la nuestra. Para mí no hay gente enferma pues porque no conozco a nadie, para mí no hay gente pobre porque resulta que donde yo vivo no veo a nadie a lo mejor pidiendo limosna o no, es decir, no existe otra realidad más que la que yo veo con mis amigos y en mi mundo de digital, que todavía me encierra mucho más, porque al menos cuando sales a la calle puedes ver diferentes realidades, pero te vas encerrando en esta burbuja mediática que me parece muy peligrosa y que al final del día, por eso debe haber un replanteamiento en este momento, porque tenemos que ayudar y fortalecer a las democracias. No es gratuito que haya un encono donde no hay como una tercera posición, es como de un lado y del otro, y no hay manera que se dialoguen. Se ha vuelto una guerra de elementos donde se descalifica lo que dice uno y descalifica el otro, donde se insultan como si fuéramos como de barrio, ¿no? Unos contra los otros, o como si fuéramos las bandas de un lado y del otro, sin entender que la realidad es para los dos grupos o para los grupos que haya. La realidad no es para un solo grupo. Y eso me parece que se ha traducido en problemas de corte político o de mensajes de los liderazgos políticos y por lo tanto de construcción de sociedad más incluyente y más democrática. Me parece que ese ha sido la traducción, por eso me parece importante replantearnos el rol. Hilda, comentas sobre la responsabilidad social de los medios y déjame construir un poco ahí. El fenómeno que vemos o que hemos visto que ha venido madurando es un fenómeno de escrutinio y de exigencia en la relación de la institución con sus audiencias locales. Es decir, donde vemos el fenómeno más claro es en la empresa, en donde es cuestionada por lo que hace, por los resultados que obtiene, por cómo impacta el ambiente, por toda su materialidad.
Y entonces ya no le basta a la sociedad el informe que la empresa envía para decir lo bien que lo hace, lo preocupada que está, lo dispuesta que está a escuchar. La sociedad va más allá y entonces dice, necesito saber cómo haces tu negocio. Necesito entender tus formas de producir. Y las empresas que han apostado de manera correcta, en mi opinión, abren ese conocimiento y empiezan en un proceso de información, de diálogo, a educar a sus audiencias sobre cómo hacen el negocio, pero ellos también se educan sobre cómo la sociedad entiende lo que hacen. Y ahí creo que se construye un fenómeno de relación ganar-ganar. En ese marco, Hilda, me parece, y para que sea esta, digamos, la última pregunta, porque desafortunadamente el tiempo nos ha comido, me parece que una de las instituciones menos transparentes o con mayor opacidad, o déjame decirlo de manera positiva, en la que los ciudadanos tienen menos conocimiento de cómo se produce la nota, cómo se hace el periodismo, todos los elementos y los componentes que intervienen, creo que nos falta mucha educación. Y entonces asumimos que el medio es ese ente abstracto, ¿no? Casi animal mitológico que está por ahí, que es una caja negra que lo único que hace es aventar información, noticias, lo que sea, ¿no? En este contexto de poca credibilidad, y coincido mucho con lo que tú decías de construir esta nueva credibilidad, poner este tema en la agenda, ¿cómo ves tú a los medios abrazando esta tarea de educar a sus públicos sobre cómo se hace el periodismo, cómo se genera la nota, que hay que entender, cómo educarnos, porque creo que esa parte de educación podría también darnos luz y enseñarnos a cómo empezar a observar nuestra realidad? ¿Qué reacción tienes tú en esto? Me gusta el concepto, sobre todo porque en esta pandemia los grandes ganadores como medios fueron los medios locales. Al haber crecido audiencias y al haber recuperado la audiencia tanto de la televisión como en la parte digital, me parece muy importante. Lo que falta ahora es cómo mantenemos esa relación con la audiencia, con esa sociedad que volteó a vernos, cómo los que ya llegaron se mantienen. Y me parece que sería un ejercicio importante el de que vean pues lo que ocurre tras bambalinas, pero no solamente en términos de la producción, porque la producción es al final la parte tecnológica y pasa como por un saber de, podríamos decir, bueno, ya aprendí que las luces se conectan de esta forma y demás. Me parece que es importante explicarle a la gente cómo llegamos a obtener la información e incluso cómo se seleccionan los temas. Porque no es nada más de que cómo lo produces, sino incluso por qué seleccionaste un tema y no el otro. Con las audiencias a nivel local, mucho de lo que se está haciendo ahora, sobre todo trabajando a nivel ya con audiencias y con el valor que ofrece la marca, se ha trabajado mucho con qué es lo que le interesa a la audiencia saber, o dónde están ubicados, y por eso me parece muy importante hablar de audiencias y no de audiencia. Por eso es, ¿por qué se fragmenta? Porque no es lo mismo cómo se va a relacionar la televisora o la marca local en Nueva York con la marca local en Los Ángeles, o incluso no es la misma la de Austin que la de Dallas, aun cuando estén en Texas. Es decir, me parece que es importante recuperar esta parte. Y sí, hay que empezar a tener mejores conversaciones. Esto de periodismo ciudadano, implementarlo no solamente para obtener fotos de las mascotas o nada más sino es cómo obtienes información, estos tips, estas ideas, cómo se hace denuncia, pero a la vez cómo tú los haces parte de esa información, que ellos sientan que son parte de esa construcción del interés comunitario o del interés social. O sea, no es que voy a denunciar a una Karen, ¿no? Porque resulta que le gritó a alguien en una tienda porque le dijeron que se pusiera la máscara. No es eso lo que yo necesito como medio. Yo necesito que me hagas denuncia, pero para salir de la anécdota y de lo trivial, para construir juntos investigación, porque tiene que haber un marco teórico y hay un marco psicológico y hay una explicación política y social de por qué existe esta persona que no se quiere poner la máscara.
Tenemos que construir juntos para entender la realidad del otro. No solamente es la denuncia por la denuncia. Me parecería interesante hacer este ejercicio, no nada más la reflexión, sino el ejercicio de educación, de invitar más a las comunidades a ver qué les interesa. Hay un tema que poco se habla y es el de listening, ¿no? O el de escucha. Y lo retomo porque si escuchas cuáles son las preocupaciones de la audiencia, no solamente desde el punto de vista de qué es lo que les gusta, sino cuáles son sus preocupaciones, te vas a dar cuenta pues que quieren proteger a su familia frente al clima, frente a la violencia, cuestiones laborales, cuestiones raciales, again, la violencia con la policía. O sea, este tipo de cosas les preocupa. Es cómo las vamos a atender nosotros para que a la vez se puedan entender no solamente un solo lado de la historia, sino de todos los componentes de la historia para poder empezar a establecer el diálogo. Creo que nuestro rol como medio debería de ser eso, que la gente tenga acceso a los medios, facilitarles la información, pero a la vez canalizar la información que suscite un debate social sobre los temas públicos. Y me voy a lo local precisamente porque me parece que es ahí donde realmente se ejerce. Si nos vamos a temas nacionales o más globales, pues aun cuando sean de interés, tienes que buscarle el sentido local para que entonces apele a que es un tema que le afecta en su vida cotidiana, para que lo haga parte y lo discuta. De lo contrario, siente que es algo que no es parte de su naturaleza. Y ahí me parece que nos ha faltado a nosotros movernos. Me parecería interesante trabajar mucho más en las redacciones locales y en las economías locales, pues también para que los medios prosperen y puedan tener independencia económica y social. En los estudios que han hecho Pew Research, el Instituto Poynter y todos, hablan de la cantidad de redacciones que han estado cerrando a nivel local por falta de recursos. Y hay medios que están empezando a cobrar otra fuerza, que son un poco lo que decía hace unos momentos Armando en la conversación. Hay medios locales donde son del barrio, de la cuadra, para explicar lo que está pasando, donde, bueno, no dependen de muchos recursos para elaborar las historias y donde han cobrado interés. Entonces necesitamos recuperar esa parte del barrio y de la cuadra, ¿no? De la zona postal, en la cual tenemos que llegar y explicar las cosas también, pero generar los debates sociales y públicos sobre lo que está ocurriendo. De lo contrario, pues que haya algo que ocurre a nivel nacional se pierde para una audiencia que está viviendo a nivel local la pandemia o la situación para protección de su familia o de su bienestar. Y me parece que ahí es donde nos ha faltado ahondar. Vale la pena aprovechar la reflexión de medios locales. Creo que vale la pena aprovechar que en la pandemia han ganado terreno, han recuperado terreno los medios locales. De hecho, Pew Research habla de que un 61% de encuestados que tuvieron hace poco hablan de que sobre la pandemia se revisan medios nacionales y locales. La gente no se quedó con una sola visión, lo cual habla de que pues sí hay un interés de tenerlo local con un contexto nacional o más global, o viceversa, lo nacional y global en una tendencia más local. Y me parece que es ahí donde es el contexto lo que nos va a salvar para poder realmente llegar a las audiencias de manera responsable. Bueno, pues yo creo que la agenda es larga y hay muchos temas pendientes que seguramente van a evolucionar. Y nos gustaría mucho, Hilda, poder regresar contigo en algún momento, sobre todo para entender si los medios, los pasos que están dando estos temas que tú bien señalas como, digamos, asignaturas pendientes, y también nosotros como sociedad, porque esto de delegar para arriba me parece que es algo muy cómodo y entonces esperar a que el medio promueva el debate me parece que tampoco ayuda a construir esa comunidad general que necesitamos para cambiar hacia donde tengamos que cambiar. Hilda, te agradezco muchísimo, de veras tu tiempo, que hayas estado con nosotros, que nos hayas acompañado en las vicisitudes técnicas, tecnológicas y bueno, pues decirte que nos encantará tenerte en algún siguiente programa, quizás ya con la construcción de esta agenda que has puesto en la mesa para darle seguimiento. Muchísimas gracias, Hilda. Al contrario, gracias a ustedes. Me parece interesante
sentarnos a reflexionar, porque en las operaciones diarias, cotidianas, poco tiempo tienes a veces para poderte sentar a pensar el siguiente paso, ¿no? En un momento tan importante como este. Claro. Hilda, la pregunta obligada, ¿cómo conectamos contigo? Bueno, pueden hacerlo a través de mis redes sociales. Estoy en LinkedIn y estoy en Twitter también como Garcic News. Pueden contactarme y también ahí aparece en LinkedIn mi correo electrónico por si tuvieran alguna pregunta en particular o quisieran ampliar el debate, porque me parece importante escuchar a los demás y no quedarme en mi filtro burbuja. Me gustaría escuchar de los demás. Muchas gracias, Hilda, y muchas gracias a ustedes por su atención. Con Conexionistas pueden conectar con nosotros a través de Twitter, somos @conexionistasmx, y en Facebook, /Conexionistas MX. Nuestro canal de YouTube es Conexionistas México, y también en Spotify y en iVoox tenemos todos los podcasts de todas las 2 temporadas de Conexionistas. La música que estamos escuchando de fondo es de Alejandro Saborit, ahí lo encuentran en YouTube, Alejandro Saborit. El diseño, Sofía Reynoso, su Facebook es Sofía Reynoso Diseño Gráfico. Muchas gracias, hasta la próxima.